El cielo sobre Hawks 9 hervía con fuego de plasma, tan brillante como 1000 soles y igual de letal. El aire vibraba por el calor, y la tierra bajo él estaba calcinada, negra por el bombardeo incesante. Al otro lado del campo de batalla carbonizado se alzaban los Catar, imponentes guerreros reptilianos envueltos en una armadura orgánica que se flexionaba como si fuera músculo y metal a la vez. Rugieron, sus voces tronando a través de la atmósfera como si el propio planeta les temiera. Habían ganado todas las guerras durante 100 ciclos estelares. Habían aniquilado a los Kreel, esclavizado a los Bari y partido en dos las flotas Suran. Ahora se encontraban en esta roca moribunda, esperando lo mismo, una victoria rápida y aplastante. Lo que obtuvieron en su lugar fue la tercera división de la Tierra. El capitán Elías Grant bajó de la nave de desembarco, con el casco bajo un brazo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte cubierto de ceniza. Su rostro estaba curtido, con una cicatriz en la mejilla de una guerra que ni siquiera estaba documentada en el Códice Universal. Sus ojos, pálidos y firmes, no mostraban miedo. Los Catar tenían número, tenían fuerza, tenían una reputación galáctica. Pero Grant y su equipo ya habían visto la guerra antes de que las estrellas supieran que la Tierra existía. El escuadrón se desplegó en silencio. Sin grandes discursos, sin música heroica, solo una calma eficiente y brutal. La sargento Lin se conectó al comunicador y examinó los alrededores a través del escáner infrarrojo de su visor. A 10 clics de distancia, murmuró. Actividad térmica intensa. Parece que los Catar ya han instalado su artillería pesada. Grant asintió. Nos moveremos en parejas. Protocolo Delta. Muéstrenles el infierno. Avanzaron como fantasmas. Silenciosos, rápidos, concentrados. Los Catar, arrogantes por sus victorias pasadas, ni siquiera se dieron cuenta de que los humanos habían aterrizado hasta que la primera explosión abrió su flanco este como una lata de carne. La soldado Méndez, la más joven del grupo, fue la primera en derramar sangre. Había crecido en un campo de refugiados después de las guerras por el agua dulce de la tierra y había perdido a 2 hermanos en incursiones piratas. Para ella, este campo de batalla no era aterrador. Era familiar. Los Catar gritaron mientras ella destrozaba su línea de avanzada con un cañón de dispersión de plasma, deslizándose para cubrirse como un espectro. Son más pequeños de lo que esperábamos, gritó un comandante Catar, con la voz crepitando a través de un traductor. Pero rápidos, impredecibles. Impredecibles, era una forma de describirlos. Suicidas, era otra. Los humanos no esperaban órdenes. Se adaptaban, improvisaban. Flanqueaban con fuerza, usaban el terreno que los Catar consideraban inútil. Pozos de barro, montones de escoria, restos de tanques alienígenas rotos. Todo eran herramientas en manos de los guerreros de la tierra. Grant se agachó para esquivar una cuchilla Catar, rodó hacia adelante y colocó una carga de detonación directamente debajo del peto de la criatura. Mientras se ponía a salvo, murmuró: ¿Crees que esto es la guerra? ¡Boom! Se paró sobre los restos carbonizados. Prueba a perder tu ciudad por ataques orbitales y luego arrastrarte por sus cenizas para enterrar a tu madre. Para los Catar, la guerra era honor, estructura, formaciones. Pero para los humanos, la guerra era supervivencia. Fea, sucia y personal. No luchaban para ganar medallas. Luchaban porque perder significaba la extinción. Al anochecer, el cielo todavía llovía fuego, pero el campo había cambiado. Los Catar se habían retirado 1,5 kilómetros. La tercera división de la Tierra había tomado la cresta. Lin se arrodilló junto a un soldado alienígena caído, escaneando su tecnología. Están ejecutando simulaciones predictivas, intentando adivinar nuestros movimientos. Méndez rió sombríamente. Buena suerte con eso. Ni siquiera yo puedo predecir mis propios movimientos. Se sentaron alrededor de su campamento temporal, comiendo raciones con la suciedad aún pegada a sus rostros. Grant miró a su gente, marcada, andrajosa, pero invicta. No somos héroes, dijo en voz baja. Solo estamos acostumbrados al dolor. Sobre ellos, el Consejo de Guerra Catar miraba sus pantallas tácticas,
la incredulidad convirtiéndose en miedo. Estos humanos luchan como si ya lo hubieran perdido todo. No, gruñó su comandante. Luchan como si no les quedara nada que temer. Comenzó a llover. No el tipo de lluvia que alguien de la tierra reconocería. Esta era ácida, espesa como el aceite, y siseaba al golpear el metal chamuscado y las armaduras sintéticas. Pero la tercera división de la tierra no se inmutó. Habían luchado en peores condiciones, bajo monzones químicos en los pozos de azufre de Titán, a través de ventiscas radioactivas en las colonias de Europa y bajo el calor empapado de sangre del Sáhara cuando la tierra todavía se estaba matando a sí misma. El capitán Grant se reclinó contra el casco oxidado de un caminante enemigo y dejó que las gotas se deslizaran por su armadura. Su casco descansaba a su lado, con el visor aún parpadeando por un pulso EMP menor. Parecía cansado, pero no preocupado. Tenemos unas 30 horas antes de que se reagrupen, dijo Lynn, consultando su tableta. Están pidiendo refuerzos, de los grandes. Bien, respondió Grant, sin mirarla. Que vengan. Los humanos pasaron la tregua atrincherándose, colocando trampas, reforzando la poca cobertura que tenían y hackeando la tecnología enemiga. Méndez conectó un par de sensores de movimiento a una pila de armaduras catar rotas, mascullando viejas maldiciones en español mientras trabajaba. No tenía entrenamiento militar. Se había criado en la calle. Había aprendido a desmontar y cablear bombas en los callejones de Nueva Bogotá mientras esquivaba drones y cobradores de deudas. Grant la observó por un momento. ¿Siempre estás tan callada antes de una tormenta? Ella no levantó la vista. Solo cuando sé que la tormenta no va a terminar bien para ellos. La noche cayó de nuevo, rápidamente, en Hawks 9. Las lunas gemelas del planeta se alzaron, proyectando una pálida luz roja sobre el terreno, y con ella llegó el sonido de tambores, profundos, tribales, que hacían temblar la propia tierra. Nos están provocando, dijo Lynn, encaramada en lo alto con una mira de francotirador. No, replicó Grant. Nos están advirtiendo. Creen que están siendo misericordiosos, dándonos la oportunidad de rendirnos. El escuadrón estalló en una risa seca, sin humor, del tipo que proviene de saber exactamente a qué clase de monstruos se enfrentaban y que no les importara en absoluto. Pero los catar no iban de farol. Cuando llegaron, no marcharon. Cargaron. Berserkers de casi 4 metros de altura, blindados con acero viviente, empuñando hachas de plasma dobles y rugiendo sus cánticos de guerra en una lengua antigua. Y detrás de ellos, cañones biológicos de largo alcance del tamaño de lanzaderas bombardeaban la cresta, haciendo que a los humanos les castañetearan los dientes en sus cráneos. Lynn derribó al primer berserker de un solo disparo de railgun en el ojo. 1, susurró. Un segundo. 2. Tercero. Fallé. La criatura siguió avanzando, incluso con la mitad de la mandíbula destrozada. Grant. Gritó. Nos están atacando por ambos flancos. Grant no respondió. Ya se estaba moviendo. En un borrón de movimiento, se lanzó desde la cresta, disparando granadas en el aire antes de aterrizar con un crujido brutal sobre un escuadrón catar. Sus botas aplastaron huesos. Su cuchilla cantó. Ellos tenían el número, pero los humanos tenían experiencia en morir. El soldado Reznor, un exluchador de las arenas de guerra clandestinas de la Tierra, se enfrentó a un berserker en solitario, acuchillándolo con cuchillas de minería reutilizadas, riendo como un hombre que había mirado a la muerte a la cara y la había invitado a bailar. Golpean más fuerte que un policía promedio de la Tierra. Gritó por el comunicador. Méndez fue quien finalmente rompió la línea de cañones. Se arrastró por una trinchera de barro y cadáveres, colocó 4 cargas debajo del nido de cañones biológicos del enemigo y las activó con un susurrado «Adiós». La explosión iluminó la noche como un segundo sol. La mitad de la cresta desapareció. También lo hicieron 2 pelotones catar. Pero le costó caro. Regresó arrastrándose a la línea humana, con sangre manando de un tajo en su costado. Grant se arrodilló a su lado, aplicando presión. ¿Estás bien? Ella hizo una mueca, sonriendo a pesar del dolor. Lo suficiente para terminar el trabajo. Al amanecer, los catar se retiraron de nuevo,
esta vez con más cautela. Menos rugidos, más susurros. Tienen miedo, dijo Lin, observando sus movimientos desde su posición. Nunca han visto este tipo de resistencia. Nunca han luchado contra humanos, replicó Grant. No de los de verdad. No del tipo que creció en un planeta que se come a los débiles. Detrás de ellos, la bandera humana, hecha jirones, quemada, apenas más que un trozo de tela, todavía ondeaba en un poste de metal doblado. El mensaje era claro. La tierra había sangrado antes. La tierra se había muerto de hambre, había ardido y había salido de su propia tumba a arañazos. Y si esto era la guerra, los guerreros de la tierra habían visto cosas peores. El consejo de guerra Qatar era un caos. Dentro de un enorme domo de mando de obsidiana, iluminado por venas pulsantes de bolita, una docena de señores de la guerra de alto rango discutían con rugidos superpuestos. Los mapas tácticos holográficos parpadeaban, mostrando zonas rojas donde la tercera división de la Tierra había destrozado cada una de sus posiciones de avanzada. Lo que debía ser una demostración de dominio se había convertido en una pesadilla. Estos humanos no son soldados, bramó el comandante Bakru, golpeando la mesa con un puño con garras. Son otra cosa. Matan sin formación, sin previo aviso, sin piedad. Son animales indisciplinados, gruñó otro. Deberíamos haberlos aplastado en la primera hora. Los ojos de Bakru se entrecerraron. Los animales no matan a berserkers de élite con armas de chatarra y bombas caseras. Los animales no rompen líneas de artillería en medio de una carga. Siguió un silencio. Y entonces se tomó la decisión final. Enviar a los Catrex, la unidad más elitista de los Qatar, un grupo entrenado no para la conquista, sino para el exterminio. Genéticamente mejorados, psicóticamente leales y equipados con armas prohibidas por la ley galáctica. Mientras tanto, en el campamento humano, las cosas eran mucho menos dramáticas. Comían pasta de proteínas fría y se curaban las heridas con gasas quemadas y terquedad. Lin había recibido un disparo en el muslo. A Reznor le faltaban 2 dedos. Y Méndez se mantenía en pie gracias a 4 tipos diferentes de grapas alienígenas. Nadie se quejaba. Grant se sentó junto a una lámpara de energía crepitante, puliendo su cuchillo. No por ceremonia, solo por memoria muscular. Del tipo que nace de 1000 noches en 1000 infiernos. Vienen otra vez, dijo Lin, con tono plano. ¿Cuántos? Preguntó él sin levantar la vista. Ella revisó su mira, frunciendo el ceño. Demasiados. Pero estos son diferentes. Méndez se apoyó en la caja de suministros, con los ojos entrecerrados. Diferentes como que podríamos morir esta noche, o diferentes como que acaban de recibir una mejora. Lin no respondió. Eso lo dijo todo. Los Catrex atacaron justo antes del amanecer. No rugieron. No cantaron. Se movieron como sombras, rápidos, fluidos, precisos. Sus armaduras parpadeaban, entrando y saliendo de la visibilidad. Sus armas cortaban la cobertura como si fuera papel. Los humanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el perímetro se iluminara de gritos y sangre. Reznor fue el primero en entrar en combate. Cayó con fuerza, emboscado desde 3 ángulos. Grant apenas logró ponerlo a salvo antes de que un segundo Catrex emergiera del humo. Su cuchilla siseaba con energía de plasma. Grant lo enfrentó de cara. La pelea no fue limpia. No fue coreografiada. Fue brutal, fea y real. Recibió 2 golpes en las costillas, sintió que algo se rompía, pero le clavó el cuchillo debajo de la mandíbula y giró hasta que la cosa quedó inmóvil. Otro cargó contra él. Méndez lo interceptó con una trampa de choque improvisada que frió sus vías neurales en pleno salto. Le temblaban las manos. Se suponía que eso era para las torretas, murmuró. Desde arriba, Lin abatió a 3 antes de que se acercaran demasiado, pero ni siquiera ella podía seguir el ritmo. Se están adaptando. Están aprendiendo nuestros patrones. Grant arrastró a Reznor a cubierto y gritó por el comunicador. Entonces dejen de darles patrones. Rompan la formación. Vuélvanse salvajes. Fue entonces cuando todo cambió. Los humanos se dispersaron, no por miedo, sino por diseño.
Empezaron a moverse de forma errática, rompiendo líneas, flanqueando en direcciones impredecibles. Ignoraron su propia estructura de mando. Lucharon como la Tierra les había enseñado, caóticamente, emocionalmente, con rabia y astucia en estado puro. Y de repente, los Catrex estaban a la defensiva. Cayeron uno por uno. No porque fueran más débiles, sino porque no podían calcular la locura de un humano al que no le importaba sobrevivir, solo matar a un enemigo más antes de caer. Al final, el campo de batalla era un cementerio de metal desgarrado, cuerpos calcinados y silencio. Grant se paró sobre el cuerpo del último Catrex, con el pecho agitado, la sangre goteando por su costado. Reznor gimió a su lado. ¿Era eso lo mejor que tenían? Grant no sonrió. Nunca lo hacía. Si lo era, dijo, entonces tienen un verdadero problema. Lynn bajó de un salto desde su nido de francotirador, aterrizando en cuclillas. Volverán a escalar. Esto no se detendrá. Escalarán, asintió Grant. Pero todavía no lo entienden. Para nosotros, esto no es la guerra. Es un recuerdo. Para esto nos crió la Tierra. Y al otro lado de los campos calcinados, los supervivientes Catar arrastraron sus espaldas rotas de vuelta a la base. Por primera vez, sus guerreros no discutían. Susurraban. Susurraban sobre los humanos que luchaban como demonios, que daban la bienvenida a la muerte, que recordaban el dolor mejor que cualquier especie en la galaxia. Las transmisiones comenzaron a medianoche. Todas las frecuencias, todos los idiomas, cada casco, tableta, dron y pantalla humana se iluminó con un destello de estática antes de que el rostro de un Catar llenara el aire. No era uno de sus guerreros, sino un orador vestido con túnicas ceremoniales adornadas con anillos de oro que significaban paz o rendición. Habló con una voz que intentaba sonar tranquilizadora, calmada, lógica. Pueblo de la Tierra, son valientes, pero están equivocados. Esta no es su guerra. Depongan las armas. Les ofrecemos santuario, dignidad. Pongan fin a su resistencia. Acepten su lugar. Son reliquias de un pasado violento. No hay honor en la extinción. No era una exigencia. Era una canción de cuna destinada a hipnotizar, a hacerles cuestionar su lucha, a tirar del anhelo humano más profundo. El anhelo de que simplemente dejara de doler. Méndez escupió en el suelo. Santuario mis cojones. Grant ni siquiera parpadeó. Miró la transmisión como si estuviera viendo la repetición de un programa barato. Tienen miedo. Lynn puso los ojos en blanco. Creen que vamos a rendirnos porque ahora están siendo educados. ¡Qué adorable! Pero no todos en la línea lo tomaron de esa manera. El soldado Calhoun, estacionado a unos pocos clics al este, cortó la comunicación poco después de que comenzara la transmisión. Cuando llegaron a su puesto, ya era demasiado tarde. Su pistola todavía estaba caliente. Había dejado un mensaje. Sin palabras, solo una frase escrita en una tableta de datos sucia. Tienen razón. No podemos ganar. El ambiente cambió después de eso. Incluso los veteranos más curtidos empezaron a mirar demasiado tiempo al horizonte. El silencio se hizo más pesado. Habían librado batallas más duras. Claro, pero la verdad empezaba a calar como un veneno. Estaban superados en número, en armamento y olvidados. La Tierra no había enviado refuerzos. Ni evacuación médica, ni apoyo orbital, solo silencio de radio. Estaban solos. ¿Crees que tienen razón? Le preguntó Méndez a Grant esa noche. Su voz era suave, no asustada, solo cansada. ¿Qué tal vez solo estamos alargando esto? Grant no respondió de inmediato. Miró hacia las lunas rojas. Una estaba agrietada. Un símbolo perfecto para este planeta. Hermoso. Roto. Cuando tenía 12 años, dijo finalmente, mi ciudad fue golpeada por una sequía. La gente empezó a morir rápido. Uno por uno. Mi hermana fue la primera. La enterramos sin nada, ni siquiera una oración. Recuerdo haber pensado, quizás si me acuesto y no me muevo, dejará de doler. La miró, con los ojos endurecidos. Pero no fue así. Solo dolió más. Méndez desvió la mirada. Estamos todos locos. Sí, dijo él.
Eso es lo que nos hace peligrosos. Esa noche, los Qatar enviaron drones, no para matar, sino para lanzar panfletos. Táctica antigua. Guerra psicológica 101. Mensajes como, sus líderes los han olvidado. El acuerdo galáctico ha condenado a su especie. Su lucha es noble, pero fútil. Reznor recogió un montón de papeles, los orinó y les prendió fuego. Pero aún así, se metió en la cabeza de la gente. Y fue entonces cuando los Qatar jugaron su última carta. Secuestraron una frecuencia humana y reprodujeron la propia historia de la Tierra. Imágenes de los peores momentos de la Tierra. Guerras civiles, genocidios, hambrunas, ciudades en llamas, refugiados llorando en cráteres una y otra vez. Imágenes en bucle de humanos matando a humanos. El mensaje era claro, esto es lo que son. No merecen luchar contra nosotros. Pensaron que la vergüenza quebraría a los humanos. No lo entendieron. Solo les recordó por qué luchaban. Por la mañana, Grant reunió al escuadrón. Sin un gran discurso, solo esto. Quieren que nos odiemos a nosotros mismos. Quieren que nos rindamos. Pero la tierra nos crió con cicatrices, no con orgullo. Nacimos en el fuego. Así que ahora se lo devolveremos. Sacó una baliza de señales. Vamos a desaparecer. No más comunicadores. No más transmisiones. Dejamos de escucharlos. De ahora en adelante, hablamos un solo idioma, el dolor. Y con eso, la tercera división desapareció en la niebla como fantasmas. Los Qatar siguieron transmitiendo. Pero los guerreros de la tierra ya no estaban escuchando. Todo comenzó con el silencio. No más comunicaciones, ni señales, ni signos de vida. Para los Qatar, era desconcertante. Sus escáneres mostraban débiles firmas de calor humanas, pero los patrones eran erráticos. Sin formaciones, sin puestos de avanzada, sin campamentos, solo ruido, rastros fantasmales. Era como si los guerreros de la Tierra se hubieran desvanecido en el propio planeta. Bakru, el comandante Qatar, estaba en el centro del domo táctico, mirando los informes que llegaban. ¿Nada?, preguntó. Su segundo al mando asintió rígidamente. Los exploradores informan de zonas abandonadas, armas viejas dejadas en su sitio, raciones quemadas como si se hubieran retirado, pero no se han ido. Los Qatar no entendían lo que estaba pasando. Estaban acostumbrados a enemigos que se quebraban, que huían. Pero los humanos no se habían quebrado. Se habían vuelto salvajes, primitivos, imposibles de rastrear. Lo que no sabían era que Grant había cambiado por completo la estrategia. No más defensas, le había dicho al escuadrón. No más mantener el terreno. Haremos que nos persigan, los desgastaremos, romperemos su ritmo. Lin había sonreído. Estilo guerrilla. No, había dicho Grant. Peor. Lucharemos como ratas en una trampa. Desesperados, sucios, inteligentes. Y eso es exactamente lo que hicieron. Los Qatar avanzaron, moviéndose con confianza a través de valles y asentamientos en ruinas, solo para encontrarse caminando hacia trampas que no tenían sentido. Batallones enteros fueron atraídos a cañones estrechos con cadáveres humanos escenificados, con minas trampa bajo sus cuerpos. 2 vehículos blindados pasaron por un puente falso preparado con cargas de ácido remotas. Comandos de élite cayeron en fosos trampa revestidos con armaduras Qatar calcinadas, y luego fueron eliminados uno por francotiradores que no podían ver. Era una locura, pero funcionaba. Los humanos ya no intentaban ganar. Intentaban desangrar al enemigo. Lenta, dolorosamente, un corte a la vez. Méndez trabajó durante la noche construyendo bombas de susurros, dispositivos que emitían sonidos constantes de baja frecuencia para interferir las comunicaciones enemigas. Las colocó en árboles, bajo rocas, incluso en las entrañas de los Qatar muertos. Por la mañana, los auriculares del enemigo estaban llenos de estática, voces con eco, y algunos incluso comenzaron a entrar en pánico. Reznor, con su mano destrozada, comenzó a grabar los gritos de muerte de los Qatar caídos y a mezclarlos en bucles de audio. Los transmitían a intervalos aleatorios, haciendo que pareciera que los propios soldados Qatar pedían ayuda desde la niebla.
Ya no están seguros de lo que es real, dijo, medio riendo, con los ojos inyectados en sangre. Bien. Ese es el primer paso para perder. La guerra psicológica se había invertido. Todo lo que los Catar habían intentado, las transmisiones, los panfletos, las apelaciones a la lógica, ahora se sentía hueco porque a los humanos no les importaba. Los humanos no luchaban por política o gloria. Luchaban para arruinar el alma del enemigo. Una noche, una patrulla Catar encontró lo que parecía un niño humano vagando por el bosque. Solo, ensangrentado, llorando. Se acercaron con cuidado, inseguros. Entonces el niño levantó la cabeza y sonrió. ¡Boom! Una mina trampa conectada a un muñeco. 3 muertos, 2 más heridos. Esto es salvajismo, gruñó un teniente Catar, cojeando de vuelta a la base. Están por debajo de nosotros. Bakru golpeó su puño contra la mesa. Entonces, ¿por qué están ganando? De vuelta en el escondite humano, en las profundidades de un sistema de túneles colapsado que los Catar creían inhabitable, Grant se agachó sobre un mapa, arañado en la tierra y la sangre sobre una placa de metal. Se están desmoronando, dijo. Creen que el honor gana las guerras. Nosotros sabemos que no es así. Sabemos lo que se necesita. Lynn encendió una antorcha casera y susurró. ¿Cuál es el próximo movimiento? Grant no levantó la vista. Atacaremos su suministro de alimentos. Envenenaremos sus filtros de agua. Haremos que sus refuerzos se vuelvan contra ellos. Luego, cuando estén hambrientos, enfermos y desesperados, finalmente miró a su equipo, a lo que quedaba de él, les mostraremos lo que realmente es la tierra. Afuera, el viento aullaba sobre un campo de humo y ceniza. Y enterrados en esa ceniza, escondidos bajo tierra alienígena y huesos viejos, los guerreros de la tierra esperaban con cuchillos entre los dientes y nada que perder. La infección comenzó lentamente. No un virus del cuerpo, sino algo más profundo, una podredumbre en la mente, la duda. Los primeros signos fueron pequeños. Las patrullas Catar informaron haber escuchado voces en lugares donde no se habían visto humanos. Algunos juraron haber visto figuras fantasmales. Humanos con los rostros quemados, ojos brillantes, caminando a través del fuego sin ser tocados. Por supuesto, nada de eso era real. No exactamente. Pero los guerreros de la tierra habían estado en suficientes guerras para saber que no necesitas matar el cuerpo cuando puedes quebrar el espíritu. Grant había encargado a Méndez y Reznor que instalaran susurros por todo el valle. Estaciones portátiles de bucles de audio escondidas dentro de viejos cascos y piezas de drones recuperadas. Reproducían horas de gritos, estática y canciones de cuna humanas distorsionadas y ralentizadas. No dañaba a nadie físicamente, pero hacía que los Catar tuvieran miedo de dormir. Y ese fue el principio del fin. En su base principal, el comandante Bakru se enfrentó de nuevo a su consejo de guerra. O a lo que quedaba de él. Uno de sus tenientes se había pegado un tiro en la cabeza con una pistola de plasma la noche anterior. Otro había huido al páramo, gritando sobre los humanos de ojos rojos que se fundían con el viento. Sus raciones habían sido comprometidas, la mitad de su suministro envenenado, sus filtros de agua sabotajeados. Los que no alucinaban, vomitaban. Otros luchaban entre ellos. Están dentro de nuestras líneas, insistió un capitán. Tienen que estarlo. Pero cada escaneo resultaba negativo. Ninguna presencia humana detectada, ni rastros, ni firmas de calor. Porque los guerreros de la tierra no estaban en sus líneas. Estaban debajo de ellas. Literalmente. Grant había descubierto una red de túneles mineros colapsados debajo de la base principal de los Catar, enterrada hacía mucho tiempo, descartada como inutilizable por ellos. Pero los humanos cavaban entre los escombros con las manos sangrando si eso significaba sobrevivir. Y ahora esos túneles corrían directamente bajo el corazón del enemigo. Tenemos las cargas listas, dijo Méndez. Suficientes para derribar la mitad del campamento. No atacamos todavía, dijo Grant. Dejamos que sigan pudriéndose. Dejamos que la enfermedad se extienda. Lynn asintió, aunque su rostro se había vuelto más pálido. Estamos perdiendo peso. La moral también está baja en nuestro lado.
Grant la miró fijamente. Que lo sientan. Que todos lo sientan. Así es como se gana una guerra. Sobreviviendo al infierno. Reznor ya tosía sangre. Infección, hemorragia interna. No importaba. Siguió trabajando. Si muero antes de que esto termine, murmuró, solo asegúrate de que uno de ellos vea mi cara cuando suceda. Ya no se trataba de tácticas. Se había vuelto personal. Los Catar comenzaron a retirar sus tropas, abandonando sectores por completo. Incendiaron bosques y quemaron sus propios puestos de vigilancia en un intento desesperado por limpiar cualquier fantasma que creyeran que había infectado el terreno. Pero no sabían la verdad. Los humanos no eran fantasmas. Eran heridas, y la tierra les había enseñado a supurar. Una noche, mientras caía la lluvia ácida, un solo humano caminó directamente hacia el campamento Catar. Sin armadura, sin arma, con las manos en alto. Era Lynn, enferma, sangrando, apenas capaz de mantenerse en pie. La capturaron al instante. No luchó. Sonrió. Ahora verán, susurró, con los ojos vidriosos, lo que se siente cuando los monstruos no se van. Bakru se paró sobre ella, temblando. Solo eres una soldado, gruñó. No puedes ganar esto. Lynn tosió, un hilo de sangre saliendo de sus labios. Ya perdieron. Solo que todavía no se han derrumbado. Luego se rió, y en algún lugar profundo bajo sus pies, las cargas que Grant había cableado a mano cobraron vida con un clic. Un coro bajo y zumbante de muerte. No una explosión todavía, solo la promesa de una. Todo el campamento se congeló porque ahora sabían que los guerreros de la tierra no habían desaparecido. Simplemente se habían enterrado dentro de la misma alma de los Catar y habían comenzado a roer. El cielo se partió con un estruendo lejano, pero lo suficientemente profundo como para sentirse en los huesos. Dentro de la base Catar, siguió el silencio. No el tipo de silencio táctico nacido de la disciplina. Este era el silencio de esperar la muerte. El comandante Bakru se paró sobre Lynn, la prisionera humana apenas consciente, atada a una losa vertical en el centro de su domo de mando. Sus labios estaban cubiertos de sangre seca. Pero todavía sonreía. Esa sonrisa hizo más daño que cualquier bala. Significaba una cosa. Estaban exactamente donde ella los quería. Desactiven las minas bajo la base. Ladró Bakru. Ahora. Sus ingenieros se movieron presas del pánico. Pero era demasiado tarde. Grant ya estaba en posición. Enterrado a 1,5 kilómetros bajo el domo de mando, en un túnel cavado con nada más que manos desnudas, cortadores de plasma y los drones de perforación medio rotos de Méndez, se sentó con un detonador en la mano. A su alrededor, los últimos de la tercera división de la Tierra esperaban agazapados en silencio. La mitad de ellos estaban heridos. Unos pocos apenas podían moverse, pero estaban listos. ¿Recuento final?, le preguntó Grant a Méndez. Ella, con el rostro envuelto en vendas y mugre seca, respondió. 13 cargas. Puntos débiles estructurales. Si lo activamos todo a la vez, el domo se derrumba. Los entierra vivos. Reznor tosió, la sangre empapando su cuello. ¿Nos hundiremos con él? Grant lo miró durante un largo momento. Probablemente. Nadie dijo una palabra. No porque temieran a la muerte, sino porque la acogían, siempre y cuando se llevaran a los monstruos con ellos. Arriba, los Catar habían comenzado a evacuar partes de la base. Pero reinaba la confusión. Sus sensores no captaban nada. Sus traductores estaban interferidos. Su cadena de mando, destrozada. Los humanos habían infectado algo más que sus cuerpos. Habían hecho añicos la certeza de los Catar. Ya no se describía a los humanos como débiles o salvajes. Ahora los susurros los llamaban invisibles, inquebrantables, y lo más condenatorio de todo, familiares. Porque en la locura de la tierra, los Catar habían comenzado a ver reflejos de su propia historia antigua, las guerras que habían enterrado, la brutalidad de la que una vez huyeron. Y eso les asustaba más que la muerte. En el borde del cráter, arriba, Lynn seguía atada, su corazón desacelerándose. Podía sentir las vibraciones debajo. Grant estaba cerca.
Uno de los soldados Qatar se le acercó, con las garras temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan de luchar? Ella giró la cabeza, apenas respirando. Porque de donde venimos, la guerra nunca se detiene. Solo aprendemos a vivir en ella. Fue entonces cuando las luces del domo parpadearon, una por una. La voz de Grant resonó a través de un canal de comunicación abierto, interceptado y proyectado en el sistema interno de los Qatar, tomando el control de cada altavoz. Sin teatralidad, sin bravuconería, solo su voz. Baja, firme. Deberían habernos matado en el momento en que aterrizaron. Pero dudaron. Pensaron que nos rendiríamos como sus otras víctimas. Pensaron que la tierra era débil. Se equivocaron. Ahora les toca morir en la oscuridad. Grant presionó el detonador. El mundo se estremeció. En la superficie, el domo implosionó hacia adentro con la fuerza de una montaña colapsando. Los Qatar gritaron mientras el acero y la piedra se derrumbaban sobre sus cabezas. El fuego brotó a través de las grietas de la tierra. Los edificios se doblaron como naipes. Torres de ceniza se elevaron en el aire. Dentro de los túneles, los humanos no intentaron correr. Simplemente se mantuvieron firmes, escuchando cómo sus enemigos eran enterrados vivos. Lin, de alguna manera todavía consciente, vio caer el domo desde su posición. La onda de choque la golpeó un segundo después, rompiendo sus ataduras. Fue lanzada hacia atrás, pero viva. Se arrastró, tosiendo sangre y polvo, hasta que llegó al aire libre. Entonces se derrumbó. Pasaron las horas. El campo de batalla volvió a estar en silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de las secuelas. La base Qatar había desaparecido. No quedaba nada más que humo, silencio y una bandera humana hecha jirones ondeando entre las ruinas. Del túnel destrozado de abajo, emergió una mano. Grant, vivo, apenas. Detrás de él, Reznor se arrastró fuera, sin una pierna, con los ojos desorbitados. Méndez fue la siguiente, cubierta de quemaduras, sonriendo como si acabara de contar un buen chiste. Uno por uno, los últimos guerreros de la tierra se levantaron de la tierra, ennegrecidos, sangrando, pero aún de pie. No vitorearon. No lloraron. Solo miraron lo que habían hecho y supieron que aún no había terminado. Porque la guerra era todo lo que habían conocido. Y la tierra no había terminado de enviar su mensaje. La guerra no terminó con una rendición. No se firmaron tratados, ni hubo fanfarria, ni declaraciones de paz. Los Qatar no pidieron un alto el fuego. Se desvanecieron. Los exploradores informaron de batallones enteros abandonando sus puestos. Naves de guerra despegaban sin órdenes. Los registros de transmisión mostraban un parloteo confuso, mandos ignorados, órdenes anuladas, capitanes discutiendo en pleno vuelo mientras huían de la superficie de Hawks 9 como ratas de un crucero estelar que se hunde. No se retiraron porque fueran superados en número. Se retiraron porque algo se había roto. La fe. La fe en su superioridad, en su invencibilidad, en su lugar en la cima de la cadena alimentaria galáctica. Y la tercera división de la Tierra la había hecho añicos con una guerra librada en tierra, sangre y locura. Grant estaba en la cresta más alta sobre las ruinas, envuelto en una manta de supervivencia rota. Su armadura estaba agrietada, un ojo hinchado y cerrado. Su cuerpo estaba roto de más formas de las que podía contar, pero estaba de pie. A su lado, Méndez se apoyaba en una barra de acero. La pierna de Lin estaba vendada con cinta sintética recuperada. Reznor había dejado de hablar. Solo miraba al horizonte, crispándose cada vez que cambiaba el viento. Ya no eran soldados. Eran reliquias, advertencias, fantasmas vivientes. Y la galaxia por fin estaba prestando atención. Una semana después del colapso del domo de mando Qatar, llegaron los primeros drones galácticos. Óvalos plateados que parpadeaban con luces diplomáticas, transmitiendo mensajes de paz en todos los idiomas conocidos. Flotaban con cautela, buscando amenazas, ofreciendo ayuda. Grant no los derribó. Simplemente no respondió. Dejaron caer comida, suministros médicos, un nuevo relé de comunicaciones, y aún así, silencio por parte de los humanos.
Luego vinieron los analistas, los eruditos, los medios galácticos, todos queriendo entender cómo la Tierra, primitiva, inestable, indigna, había quebrado a la maquinaria de guerra más poderosa que la galaxia había conocido. Nunca obtuvieron sus respuestas. Porque los que sobrevivieron no querían hablar. ¿Qué podían decir? ¿Qué habían ganado convirtiéndose en peores monstruos que el enemigo? ¿Qué se habían reído mientras sangraban y dormido junto a cadáveres que usaban para calentarse? ¿Que la única razón por la que seguían vivos era porque habían aceptado algo que los Catar nunca pudieron? Que la paz es un lujo de los ingenuos. Así que las historias se extendieron sin ellos. Los mitos crecieron. Relatos de guerreros que no dormían. De humanos que tallaban armas con los huesos de los caídos. De un capitán que quemó una base entera solo para enviar un mensaje. La galaxia susurraba ahora un nombre con vacilación. Tierra. No como una amenaza, sino como una advertencia. Civilizaciones alienígenas que una vez se burlaron de la humanidad comenzaron a reescribir sus manuales de diplomacia. Los centros de reclutamiento eliminaron silenciosamente a la Tierra de sus planes de conquista. Los eruditos comenzaron a estudiar el pasado de la Tierra no como una curiosidad, sino como una lección de advertencia. Porque los humanos no ganaron la guerra. La sobrevivieron. Y eso fue peor. Meses después, Grant recibió un mensaje a través del nuevo relé de comunicaciones. No era de la Tierra. Era de una pequeña especie del borde exterior llamada los Terel. Sin ejército, sin naves, solo una pregunta: si los Catar vienen a por nosotros, ¿la Tierra ayudará? Grant miró el mensaje durante mucho tiempo y finalmente respondió. 4 palabras: luchen, sangren, después hablen. Sin consuelo, sin promesas, solo la verdad. Porque la Tierra no crió héroes. Crió supervivientes. Y ahora las estrellas nunca olvidarían lo que sucedió en Hawks 9. Creían que sabían lo que era la batalla. Pero los guerreros de la Tierra habían visto cosas peores.